El alarido de las sirenas, tan lejano al principio, se fue comiendo la noche de Sevilla. Yo estaba sentada en una silla incómoda del Hospital Virgen del Rocío, la cabeza de mi hermana, Ana, apoyada en mi hombro, que ahora me dolía el doble, no sé si por el peso o por la tensión que llevaba acumulando. 2 días. Llevábamos 2 días así. Y no estábamos allí por la tontería de la que Ana me había hablado al principio. Lo de me caí en el parque, María, no es nada. No. Estábamos aquí por un hombre, un río y un chaleco amarillo. Un chaleco que en ese momento me parecía un maldito talismán, una carga que nos había arrastrado a todo este infierno. La historia... ¿Por dónde empezar? A veces me parece que todo fue un sueño febril. Una película malísima en la que nos metieron sin preguntar. Lo único que sé es que la vida, nuestra vida, la que conocía y por la que había luchado con uñas y dientes, se desmoronó aquel día. O la noche. No sé ya ni qué día de la semana fue. Martes, quizás, o miércoles. Da igual. Lo importante es que un diluvio en Triana, un río Guadalquivir desbocado, y mi hermana de 9 años se cruzaron con Carlos Delgado. Recuerdo la conversación, o mejor dicho, el interrogatorio. Era de noche, yo acababa de llegar de un turno doble en el hospital, muerta de cansancio, y la nevera como siempre casi vacía. Estaba haciendo un potaje con lo poco que quedaba cuando Ana se me acercó con esa cara suya de culpa, los ojos enormes. María, tengo que contarte una cosa. Mi corazón dio un vuelco. Las hermanas nos conocemos. Yo ya sabía que algo gordo pasaba. Y no era lo del parque, no. La noche de la tormenta, no me caí en el parque. Me soltó, como si confesara un crimen capital. Se le veía el terror en los ojos, el miedo de haberme fallado, de haberme dado más preocupaciones. Y sí, claro que me preocupó. Mi niña con 9 años, guardándose un secreto tan grande. Entonces, ¿qué pasó, cariño? Le pregunté, bajándome a su altura, intentando que mi voz sonara dulce, aunque por dentro me estuviera muriendo de la angustia. Ella, con la voz entrecortada, me lo soltó todo. Fui al río, María, y había un hombre. Se estaba ahogando. Lo saqué con una rama. Estaba muy herido, sangraba mucho, y usé el chubasquero de mamá para que dejara de sangrar. La última frase, esa en la que mencionaba a nuestra madre, me partió el alma. El chubasquero amarillo. Aquel que mamá siempre llevaba cuando llovía. Su color favorito. El que me dejó para Ana antes de irse. Ana lo cuidaba como si fuera un tesoro, un pedacito de ella que aún le quedaba. ¿Cómo iba a usarlo para un extraño? Pero entonces me di cuenta. Lo hizo porque era Ana, porque tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Me desplomé en la silla frente a ella, las manos temblándome. ¿Quién era Ana? Te dijo su nombre. Y ella, con la mirada perdida en algún punto del techo, me dijo que no. No lo sé, no me dijo su nombre, pero María tenía tatuajes, de esos que dan miedo, y parecía peligroso, peligroso. Un hombre peligroso en el Guadalquivir, en nuestro barrio, un hombre que mi hermana había sacado del agua. No necesitaba ser una detective de la policía para saber que eso olía a problemas, problemas de los gordos. Esa noche no pude dormir. Ninguna de las dos pudo, en realidad. Ana, aunque fingía dormir, se movía en la cama que compartíamos. Yo oía cada crujido del suelo, cada ruido de la calle, imaginando el peor de los escenarios. A las 2 de la madrugada un sonido me heló la sangre, un rasguño suave en la ventana del salón. Me levanté sigilosamente, el corazón martilleándome en el pecho. El cerrojo de la ventana estaba forzado. Alguien había entrado. Los cajones un poco abiertos.
unos papeles en la mesilla movidos. No habían robado nada, eso era lo raro. Pero todo había sido tocado. Se habían metido en nuestra intimidad. Habían respirado el mismo aire que nosotras. Nos estaban cazando. Aquella certeza me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Llamé a la policía, claro. Vinieron, tomaron notas, encogiéndose de hombros. No hay señales de entrada forzada. No falta nada. Seguramente es su imaginación, señorita. Mi imaginación. Sí, como si vivir en Triana con una hermana de 9 años, sola, ya no fuera suficientemente estresante. A la mañana siguiente ya tenía una mochila preparada, para Ana y para mí. Iríamos a casa de María, mi amiga, la del hospital. Solo por unos días, hasta que pudiera pensar con claridad, hasta que esta locura terminara. Pero no llegamos ni a la esquina. El coche negro se interpuso en nuestro camino, bloqueándonos el paso. Empujé a Ana detrás de mí, la mano ya buscando el spray de pimienta en mi bolso. Pero el hombre que salió, un asiático de mediana edad, bien vestido, no parecía dispuesto a atacarnos. Tenía las manos alzadas, las palmas abiertas, en señal de no agresión. Señorita Morales, dijo con una voz tranquila, no soy su enemigo. Mi nombre es José Marín. Estoy aquí para advertirle. ¿Advertirme de qué? Ya lo intuía, pero necesitaba oírlo. El hombre que su hermana salvó es poderoso, peligroso, y sus enemigos vieron lo que Ana hizo. Su mirada se detuvo un instante en la cabeza de mi hermana, que apenas se atrevía a asomarse por detrás de mí. Vienen a por ustedes dos. Antes de que pudiera responder, otro todoterreno negro, con los cristales tintados, se detuvo detrás. La puerta se abrió, y de él salió Carlos Delgado. Se veía diferente al hombre que Ana había descrito. Limpio, sereno, emanando una autoridad que te helaba la sangre. Pero sus ojos grises eran los mismos, fríos, intensos, clavados directamente en mí. Señorita Morales, dijo, necesitamos hablar. Me coloqué entre Ana y el extraño, mi cuerpo un escudo, mis dedos apretando el spray de pimienta, aunque una parte de mí ya sabía que sería inútil contra él. Pero antes de que pudiera hablar, Ana se asomó por detrás de mí. ¡El hombre del río! Su cara se iluminó con el reconocimiento. Está bien, estaba preocupada por usted. La expresión de Carlos se transformó. La máscara fría se resquebrajó por un instante, revelando algo más suave debajo. Se agachó hasta la altura de los ojos de Ana. Su voz suave de una manera que me pareció ajena a él. Sí, pequeña. Gracias a ti, sigo aquí. Retiré a Ana hacia mí. No hables con él. Me giré hacia Carlos, mis ojos verdes ardiendo. No sé quién es, pero quiero que se mantenga alejado de mi hermana. Se puso de pie lentamente. Mi nombre es Carlos Delgado, y me temo que mantenerse alejado ya no es una opción. ¿Y qué quería? Mantenernos con vida. Indicó a José que me entregó una carpeta. Dentro había fotografías, fotos de vigilancia de nuestro edificio, de Ana yendo al colegio, de mí entrando al hospital para mi turno. Hombres con ropa oscura acechaban en el fondo de cada imagen. Esta es la gente de Manuel Iglesias, dijo Carlos. La mafia rusa, llevan 3 días vigilándolas. Mis manos temblaron mientras hojeaba las fotos. Una mostraba a Ana en el parque. Un hombre con una cicatriz en la mejilla a escasos 6 metros. ¿Por qué?, susurré. Porque uno de los hombres de Iglesias vio a tu hermana sacarme del río. Saben que me salvó la vida. Y ahora quieren usarlas a ustedes dos para llegar a mí. Le devolví la carpeta a José. Pues diles que no estamos involucradas. Diles que no sabemos nada de su mundo. No les importa. La voz de Carlos era plana. Para ellos, son una moneda de cambio. Las tomarán,
las herirán y las usarán para hacerme rendir. No necesitamos su ayuda, levanté la barbilla. Iremos a la policía, nos iremos de la ciudad, lo haremos. La policía no puede protegerlas. Iglesias es dueño de la mitad del departamento. Carlos se acercó, sus ojos grises clavados en los míos. ¿Crees que puedes escapar de la mafia rusa? ¿Crees que un spray de pimienta detendrá a hombres que han matado a decenas sin pestañear? Mi resolución flaqueó. Odiaba que tuviera razón. Odiaba la impotencia que me recorría la espalda. Vengan a mi finca, dijo Carlos. Ambas. Es el lugar más seguro de Sevilla. Guardias armados, vigilancia, muros que pueden resistir un asedio. Iglesias no se atreverá a atacar allí. ¿Quiere que lleve a mi hermana de 9 años a un bastión de la mafia? Quiero que ambas sobrevivan. Abrí la boca para negarme, pero entonces el disparo. Un ruido seco que partió el aire. José se movió al instante, empujándonos hacia el todoterreno. Los hombres de Iglesias, ahora. Otro disparo, cristales rotos en algún lugar detrás de nosotros. Ana gritó. Carlos me agarró del brazo, arrastrándome hacia el vehículo. ¡Entra! Dudé un segundo, el orgullo en guerra con el terror. Luego vi la cara aterrorizada de Ana. Sentí otra bala silbar a nuestro lado y tomé mi decisión. Me zambullí en el todoterreno, arrastrando a Ana conmigo. La puerta se cerró de golpe. Los neumáticos chirriaron. Y así, de repente, la vida tranquila de María Morales terminó para siempre. Los todoterrenos negros, en una caravana de la muerte, rasgaron las calles de Sevilla, esquivando el tráfico a velocidades peligrosas. Apreté a Ana contra mi pecho, mi corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. Rabia y miedo luchaban dentro de mí. Rabia contra este hombre que nos había arrastrado a su mundo violento. Miedo por las balas que acababan de rozar la cabeza de mi hermana. Anne, sin embargo, pareció recuperarse del shock con una rapidez asombrosa. Se giró en mis brazos para mirar a Carlos, que estaba sentado frente a nosotras en el asiento de cuero. ¿Dónde vive, señor?, preguntó. ¿Está lejos? ¿Tiene mascotas? Siempre quise un perro, pero nuestro piso no los permite. Carlos parpadeó. En su mundo, la gente no le hacía preguntas casuales. Informaban, obedecían, suplicaban. Vivo en las afueras de la ciudad, logró decir, y no tengo mascotas. ¡Qué pena! Ana inclinó la cabeza. Las casas grandes deberían tener perros. Si no, son demasiado silenciosas. Apreté mi agarre. Ana, deja de hablarle. Pero María, parece amable, me dio las gracias cuando le ayudé. Amable. Carlos Delgado, el lobo de Sevilla, acababa de ser llamado amable por una niña de 9 años. José, sentado en el asiento del copiloto, tosió para disimular lo que bien podría haber sido una risa. 20 minutos después, el todoterreno atravesó una enorme verja de hierro. Cámaras de seguridad rastreaban nuestro movimiento. Guardias armados patrullaban el perímetro. Ana apretó su cara contra la ventana. «Wow, skulle omorsoinen mi timon, kuoaja, fauniskata, y naipestolidin. Ahora vivo mío», exclamó. Su casa es como un castillo. La finca de Carlos se alzaba ante nosotras, 3 pisos de piedra y cristal, rodeada de jardines bien cuidados que se extendían en la oscuridad, fuentes, esculturas, un camino de entrada que podía albergar 30 coches. Dentro de la mansión, todo era como esperaba y nada de lo que quería. Suelos de mármol, arañas de cristal, obras de arte invaluables en cada pared. Hermoso, sí, pero frío, vacío, como un museo donde nadie vivía realmente. Carlos nos condujo al ala este.
Se quedarán aquí. Dormitorio privado, sala de estar, baño, todo lo que necesiten. Mi personal les traerá comida, ropa, lo que requieran. Examiné la habitación, más grande que todo nuestro piso, decorada en tonos azules y cremas suaves. Una cama tamaño king, vistas a los jardines. Una jaula dorada. Me giré para encarar a Carlos, con la espalda recta. Que quede claro, dije. Estamos aquí porque no tenemos otra opción, no porque confiemos en usted, no porque queramos su ayuda. Lo entiendo. Ana no interactúa con nadie de su negocio, ni guardias, ni asociados, ni nadie. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y en el momento en que esta amenaza termine, nos iremos. Nunca más nos volveremos a ver. Carlos asintió lentamente. Lo que quieran, señorita Morales. Mantengo su mirada, buscando la mentira. No encuentro ninguna. Me giré, llevando a Ana a la cama. En cuestión de minutos, la niña agotada se durmió, aún aferrada a su chubasquero amarillo. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando los oscuros jardines de abajo. Escuché pasos detrás de mí. Olí café. Carlos apareció a mi lado, ofreciéndome una taza humeante. Manzanilla, ayuda con el estrés. La tomé sin darle las gracias. Estuvimos en silencio, observando la noche. Me odias, dijo Carlos en voz baja. Eso también lo entiendo. ¿Sí? Sí. Se giró para mirarme y por primera vez vi algo debajo de esa fachada fría, algo humano. Pero te protegeré a ti y a tu hermana con mi vida. Esa es una deuda que pretendo pagar. Lo estudié. Su mandíbula dura, sus ojos grises, las cicatrices que ahora podía ver surcando su cuello. Por primera vez vi algo más que peligro. No estaba segura de qué, pero me inquietó más que las balas. Permítanme un segundo, por favor. Aquí, en este punto de la historia, es cuando una empieza a pensar que la realidad se ha roto en mil pedazos. Me explico. Yo soy enfermera, una mujer práctica. Mi vida era un día a día, una lucha constante por mantener a mi hermana a salvo, por pagar las facturas, por sobrevivir con dignidad en un barrio obrero. Y de repente me encuentro en una mansión de ensueño, rodeada de hombres con armas, protegiéndonos de un lobo y otro lobo ruso. Es surrealista. Quiero decir, en un momento estás contando céntimos para el alquiler y al siguiente un capo de la mafia te ofrece su fortaleza. En mi cabeza no cuadraba. ¿Cómo podía ser esta la solución? ¿Cómo podía confiar en alguien que, por muy caballeroso que pareciera en ese instante, era la razón de que mi vida se hubiese ido al garete? La moralidad, la lógica, todo se nublaba. Me sentía atrapada, sí, y agradecida, a mi pesar. Una contradicción viviente. Es jodidamente complicado, ¿verdad? No tengo ni idea si hice lo correcto, si lo hicimos, pero no había otro camino, creo. En fin, sigamos con el delirio. Recuerdo que a veces, cuando el silencio de esa gigantesca casa me abrumaba y la ansiedad me impedía dormir, me encontraba sentada en la cama, mirando la ventana. Pensaba en mi facultad, en las clases de anatomía que me fascinaban, en cómo el cuerpo humano, tan frágil, podía ser a la vez una máquina tan perfecta. Soñaba con bisturíes y batas blancas, con salvar vidas en un quirófano, no con huir de matones. Mis padres, en gloria estén, siempre me decían que el conocimiento era mi mayor fortaleza, que nadie podía quitarme lo que había en mi cabeza. Se equivocaban. La vida podía arrebatarte tus sueños, tus planes, tu futuro, y dejarte solo con el presente, un presente que no habías elegido. Y eso dolía más que cualquier bala.
El tercer día en la finca, Ana, mi pequeña y valiente Ana, no podía quedarse quieta. A pesar de mis estrictas instrucciones de quedarse en nuestra habitación, la niña tenía la curiosidad de un gato y la energía de un huracán. Al segundo día, había memorizado cada pasillo al que podía llegar. Al tercer día había comenzado su conquista del personal de la casa. Los guardias no sabían qué hacer con ella. Eran hombres endurecidos, antiguos soldados, exconvictos, asesinos que habían visto cosas que perseguirían a la gente normal para siempre. Estaban entrenados para manejar amenazas, no a niñas con coletas que les preguntaban si querían verla hacer la voltereta. El toro Antonio, un tipo de 127 kilos con una cicatriz en el ojo, fue el primero en caer. Ana lo encontró haciendo guardia frente a la cocina y le preguntó si le gustaban las galletas con pepitas de chocolate. 20 minutos después, estaban horneando juntos, la harina espolvoreando los enormes brazos de Antonio, mientras Ana explicaba la proporción adecuada de chocolate y masa. José Marín resistió más tiempo. Mantuvo su expresión severa, su distancia profesional, su aura de intimidación cuidadosamente cultivada. Duró hasta que Ana empezó a llamarle tío José. «No soy tu tío», dijo él secamente. «Lo sé, pero parece que necesitas un nombre más amable». Ella le sonrió. «Tío José suena amigable. Deberías intentar ser amigable alguna vez». A José le tembló un ojo, pero no la corrigió de nuevo. En la tercera tarde, Ana descubrió la biblioteca. Era una sala enorme, 2 pisos de estanterías del suelo al techo, sillones de cuero, una chimenea en la que cabría un coche pequeño. Ana se quedó en el umbral, con los ojos tan abiertos como platos. «¿Puedo leer aquí?», le preguntó a Carlos, que estaba revisando documentos en un escritorio en un rincón. «Por favor, seré muy silenciosa». Carlos levantó la vista, sorprendido. «¿Te gusta leer?». «Me encanta. María me lee todas las noches, pero últimamente está muy cansada». Ana hizo una pausa y luego se animó. «Mamá solía decir, los libros son puertas mágicas. Los abres y vas a otro lugar». Algo se revolvió en el pecho de Carlos. Él recordó tener 8 años, durmiendo en callejones, robando periódicos, no por las noticias, sino para practicar las letras, enseñándose a leer porque nadie más lo haría. Sin libros, sin escuela, sin puertas mágicas. «Puedes leer aquí cuando quieras», le dijo. Ana sonrió radiante. Luego, como era Ana, preguntó: «¿A qué se dedica usted, señor Carlos?». «María dice que no debo preguntar, pero tengo curiosidad». «Dirijo negocios». «¿Qué tipo?». «Complicados». «¿Le gusta?». Nadie le había preguntado eso nunca. Es lo que hago». Ana asintió pensativa. «¿Vive solo en esta casa tan grande? ¿No se siente solo?». La pregunta le golpeó como una bala. «A veces», admitió antes de poder detenerse. Esa noche, Ana lo encontró en su despacho. Llevaba un trozo de papel en las manos, un poco arrugado, decorado con crayones. «Te hice esto», dijo, extendiéndolo. Carlos tomó el dibujo. 3 figuras de pie frente a una casa. Un hombre alto con pelo oscuro, una mujer con pelo largo castaño y una niña pequeña con un chubasquero amarillo. Encima, con letras temblorosas, Ana había escrito: «Mi familia». «Usted no tiene familia», explicó Ana seriamente. «Así que lo dibujé en la mía. Ahora ya no está solo». Carlos miró el papel, la garganta cerrada, los ojos le ardían con algo que no había sentido en décadas. «Gracias, Ana», susurró. Después de que ella se fue, Carlos colgó el dibujo en la pared de su despacho. Por primera vez en 20 años,
La fría habitación tenía color. Pasó una semana en la finca. Yo siempre me había enorgullecido de ser buena juzgando a la gente. Años de enfermera me habían enseñado a leer a las personas, su dolor, su miedo, sus mentiras. Sabía reconocer a los hombres peligrosos cuando los veía. Carlos Delgado era peligroso. Eso no había cambiado. Pero también era otra cosa, algo que no había esperado. Empezó con pequeñas observaciones. Lo vi leerle a Ana antes de acostarse, no pasando las páginas a toda prisa, sino haciendo voces para cada personaje. Paciente cuando Ana lo interrumpía con preguntas. Lo vi revisar a sus guardias durante los cambios de turno, preguntando por sus familias, por sus nombres. La esposa de Miguel estaba embarazada. La hija de Antonio acababa de empezar el colegio. Carlos los conocía a todos. Una noche, encontré una pila de documentos en la mesa del pasillo. Recibos de donaciones, contribuciones anónimas a 3 orfanatos diferentes de Sevilla. Las cantidades eran asombrosas. El monstruo alimentaba a huérfanos. En la 7ª noche no pude dormir. La cama desconocida, los ruidos extraños, el miedo constante, todo me oprimía el pecho hasta que no pude respirar. Me deslicé fuera de la habitación, con cuidado de no despertar a Ana, y encontré el camino a un balcón con vistas a los jardines. No estaba sola. Carlos estaba en la barandilla, con un vaso de whisky en la mano, mirando las estrellas. Llevaba una camisa negra sencilla, las mangas remangadas, los tatuajes de sus antebrazos visibles a la luz de la luna. ¿No puedes dormir?, preguntó sin girarse. No. Dudé, luego me acerqué a su lado. El aire nocturno era fresco, trayendo el aroma a rosas del jardín de abajo. Estuvimos en silencio un largo momento. ¿Puedo preguntarle algo?, dije finalmente. Sí. ¿Cómo llegó a ser esto lo que es? Carlos tomó un sorbo lento de whisky. No elegí esta vida. Me eligió a mí cuando era demasiado joven para saber que había otras opciones. Hizo una pausa. Tenía 8 años cuando murió mi madre. Sin padre, sin familia. Las calles me criaron, y las calles solo enseñan una lección. Sobrevive o no lo hagas. Observé su perfil en la oscuridad. ¿Se arrepiente? Me arrepiento de las cosas que no puedo deshacer, pero el arrepentimiento es un lujo para la gente con opciones. Se giró para mirarme. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste a ser lo que eres? ¿Qué soy? ¿Una mujer que lleva el mundo sobre sus hombros sin quejarse? Me reí suavemente, la primera risa de verdad en días. Quería ser doctora, cirujana. De hecho, llevaba 2 años de estudios de medicina cuando mis padres murieron. Bajé la mirada a mis manos. Después del accidente, Ana me necesitaba. Solo tenía 6 años, así que dejé los estudios, obtuve mi certificación de enfermera, y aquí estamos. Me encogí de hombros. Renunciaste a tus sueños por ella. Es mi hermana. No hubo elección. Carlos estudió mi rostro. Ese tipo de sacrificio es lo más valiente que he visto nunca. Levanté una ceja. Un jefe de la mafia hablando de valentía. Incluso los lobos reconocían el coraje. Nuestras miradas se encontraron, se sostuvieron. El aire entre nosotros cambió, cargado con algo que ninguno de los dos nombró. Sentí que mi corazón latía más rápido. Esto estaba mal. Él era un criminal, un asesino, todo lo que debería despreciar. Pero mi corazón ya no escuchaba a la razón. «Sabes», dijo Carlos en voz baja, «eres la primera mujer que me ha mirado a los ojos sin miedo». Sostuve su mirada. «Quizás porque veo algo más en tus ojos además de peligro». «¿Qué ves?». No respondí. No estaba segura de poder hacerlo, pero algo había cambiado entre nosotros, y ninguno de los dos podía fingir lo contrario. Aquella misma noche, en el barrio de Los Remedios,
El almacén de Manuel Iglesias se había transformado en una fortaleza. Puertas de acero, paredes reforzadas, guardias armados en cada entrada. Este era el corazón de la operación rusa en Sevilla. Y en su centro estaba Manuel, alimentando una rabia que se había gestado durante 7 días. A sus 45 años, Manuel era un hombre corpulento, de cuello grueso, cabeza rapada y ojos azules fríos que habían visto morir a hombres sin pestañear. Había ascendido desde los barrios bajos de San Petersburgo, sobrevivido a 3 intentos de asesinato y construido un imperio que se extendía por 2 continentes. Y Carlos Delgado lo había humillado. Debería estar muerto, gruñó Manuel en ruso, golpeando la mesa con el puño. 6 de mis hombres, 6 de los mejores, y el lobo se escapa. Los hombres alrededor de la mesa se movieron nerviosamente. Nadie quería ser el blanco de la furia de Manuel. Sabemos cómo sobrevivió, dijo Alejandro, avanzando. Alejandro era la mano derecha de Manuel, de 38 años, delgado y letal, con los ojos muertos de un hombre que había dejado de contar sus asesinatos hacía años. Deslizó una fotografía sobre la mesa. Manuel la recogió. Una niña pequeña con un chubasquero amarillo sonriendo a la cámara. Una niña lo sacó del río, explicó Alejandro. 9 años, su nombre es Ana Morales. Vive con su hermana mayor, María. Manuel miró la fotografía, luego soltó una carcajada áspera y cruel. ¿Una niña? El gran lobo fue salvado por una niña. Las rastreamos durante 3 días, pero antes de que pudiéramos atraparlas, Delgado las trasladó a su finca. La risa de Manuel murió. Las está protegiendo. Vigilancia las 24 horas, guardias armados. La finca es una fortaleza. Durante un largo momento, Manuel guardó silencio. Luego, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. El lobo tiene una debilidad, murmuró. Después de todos estos años, finalmente tiene algo que perder. Se volvió hacia Alejandro. Quiero a esas niñas vivas. Las atraparemos y Delgado se arrastrará hacia nosotros de rodillas. La finca está muy bien defendida. Un asalto directo nos costaría mucho. Entonces encontraremos otra manera. Los ojos de Manuel brillaron. Tenemos a alguien dentro, ¿no? Alejandro asintió. Antonio, uno de los nuevos guardias de Delgado, nos ha estado dando información durante 3 meses. ¿Y qué nos ha dicho Antonio? Rotaciones de seguridad, puntos ciegos de las cámaras, puntos de entrada. Alejandro hizo una pausa. Y un túnel secreto, una ruta de escape de emergencia. Va desde el sótano hasta el bosque más allá de la propiedad. Manuel se echó hacia atrás, satisfecho. Una ruta de escape o una entrada. Sacó un mapa de la finca de Carlos, extendiéndolo sobre la mesa. Los marcadores rojos indicaban las posiciones de los guardias. Las líneas azules mostraban las rutas de patrulla. Una línea de puntos trazaba el camino del túnel. Sábado por la noche, decidió Manuel. Los atacaremos con todo. 50 hombres, 3 puntos de entrada y Alejandro. Dio un golpecito en la ruta del túnel. Tú llevarás un equipo por aquí. Encuentra a las niñas. Tráemelas. Mientras tanto, en la finca, José Marín estaba en la sala de seguridad, frunciendo el ceño ante los monitores. Algo andaba mal. Pequeñas cosas. Un guardia que dudaba antes de responder a las preguntas. Horarios de patrulla que parecían filtrarse a pesar de los cambios constantes. Información que llegaba a oídos equivocados. Había un traidor entre ellos. José aún no podía probarlo, pero sus instintos lo habían mantenido vivo durante 40 años. Y ahora estaban gritando. Encontró a Carlos en el despacho. Jefe, podemos tener un problema. Carlos levantó la vista del dibujo de Ana, que todavía colgaba en su pared. ¿Qué clase de problema? El tipo de problema que mata a la gente.
José bajó la voz. Creo que tenemos un topo. La mandíbula de Carlos se apretó. Encuéntralo. Estoy en ello, pero hasta entonces deberíamos prepararnos para lo peor. Carlos asintió lentamente, sus ojos grises volviéndose hielo. La tormenta se acercaba a la ciudad. Manuel Iglesias levantó su copa de vodka. Sábado por la noche, brindó. El lobo lo pierde todo. Y esas dos niñas serán la clave. Viernes por la noche, un día antes del ataque, Ana no podía dormir. Deambulaba por los pasillos de la mansión, descalza en pijama, siguiendo el olor de algo cálido y dulce que venía de la cocina. Encontró a Carlos solo, de pie en la encimera de mármol, las manos cubiertas de harina. Un bol de masa estaba ante él. La cocina, generalmente atendida por chefs profesionales, estaba vacía excepto por él. ¿Qué está haciendo?, preguntó Ana desde el umbral. Carlos levantó la vista sobresaltado. Por un momento pareció casi avergonzado, como un niño pillado haciendo algo prohibido. Pan, dijo simplemente. ¿Puedo ayudar? Dudó. Entonces, sí, asintió lentamente. Ana se subió a un taburete a su lado y Carlos le mostró cómo amasar la masa. Empuja con las palmas, dobla, gira, repite. Sus manos eran grandes y cicatrizadas, pero se movían con una delicadeza sorprendente. Mi madre me enseñó esto, dijo en voz baja, antes de morir. Yo tenía 7 años. Ella decía que el pan era el regalo más sencillo, solo harina, agua y amor. Ana lo miró. ¿Se acuerda de ella? Algunas cosas, la masa, sus manos, su voz cuando cantaba, el olor de la cocina cuando horneaba. Yo también me acuerdo de mi mamá, dijo Ana suavemente. Olía a flores y siempre tarareaba cuando me cepillaba el pelo. Trabajaron en silencio después de eso. 2 huérfanos conectados por la memoria y la pérdida. Yo llevaba 10 minutos buscando a Ana cuando oí risas que venían de la cocina. Me detuve en el umbral, paralizada por lo que vi. Ana estaba en su taburete, harina manchándole las mejillas, riendo sin control. Carlos estaba a su lado, con una sonrisa rara en la cara, no la expresión fría y calculadora a la que me había acostumbrado, sino algo genuino, algo cálido. Tenía harina en la nariz. Ana le señalaba, riendo. Mi corazón se encogió. Este no era el monstruo que me había preparado para odiar. Este era un hombre enseñándole a mi hermana a hacer pan. Un hombre que miraba a Ana con algo cercano a la admiración, como si no pudiera creer que existiera tanta inocencia. Más tarde, después de que Ana se fuera a la cama, aferrada a un rollo de pan fresco para el desayuno, volví a la cocina. Carlos estaba limpiando, con las mangas subidas hasta los codos, lavando platos como cualquier hombre corriente. Se le da bien con ella, dije desde el umbral. Carlos no se giró. Ella lo pone fácil. Me acerqué, cogiendo un trapo para secar los platos que me pasaba. Trabajábamos a ritmo, el silencio era cómodo. El accidente fue hace 3 años, dije de repente. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Mis padres murieron al instante. Ana estaba en el asiento trasero, inconsciente, pero viva. Hice una pausa. A veces todavía me despierto esperando oír la voz de mi madre. Luego recuerdo... Carlos permaneció en silencio durante un largo momento. Yo tenía 8 años cuando mi madre sufrió una sobredosis. Sin padre, sin familia. Dormí en callejones hasta que las bandas me encontraron. Lo siento. No lo estés. Me convirtió en lo que soy. Se giró para mirarme. Pero tú tenías una opción. Podrías haber puesto a Ana en un hogar de acogida, haber perseguido tus sueños. En cambio, lo dejaste todo.
Es mi hermana. Eso es lo que lo hace extraordinario. Nuestras miradas se encontraron. El aire se hizo más denso. Carlos se acercó, su pulgar rozando una mancha de harina de mi mejilla. Su toque fue suave, demasiado suave para un asesino. Di un paso atrás, mi corazón latiendo a 1000 por hora. No puedo hacer esto. Tú eres un... Sé lo que soy. Su voz era cruda. Sé que no merezco. Eso no, pero eso no detiene mi corazón. Mis lágrimas me quemaron los ojos. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Carlos me miró de verdad, como si yo fuera la única persona en el mundo. Porque la vida nunca es sencilla, dijo suavemente. Pero tú y Ana son lo más sencillo y puro que he conocido jamás. Sábado por la noche, 8:00 p.m. José irrumpió en el despacho de Carlos, con el rostro sombrío. Hemos encontrado al topo. Carlos levantó la vista de los monitores de seguridad. ¿Quién? Antonio, el nuevo guardia, ha estado alimentando de información a Iglesias durante 3 meses. La mandíbula de José se apretó. Cuando envié a unos hombres a buscarlo, ya se había ido. Desapareció hace 1 hora. El peso de esas palabras se asentó como plomo en el pecho de Carlos. Antonio tenía acceso a todo: horarios de patrulla, posiciones de cámaras, códigos de entrada, el diseño de toda la finca, incluido el túnel secreto. ¿Cuánto sabe Iglesias? Todo. José mostró una tableta con comunicaciones interceptadas. Están planeando un asalto completo esta noche. 50 hombres, 3 puntos de entrada y un equipo que irá por el túnel para atrapar a las niñas. Carlos se puso de pie antes de que José terminara de hablar. Alerta roja. Todos los hombres a sus puestos de combate. Bloqueen el perímetro. Ya está hecho, pero, jefe, José dudó. Deberíamos evacuar a María y Ana. Usar el túnel antes de que lleguen los hombres de Iglesias. No. Una nueva voz irrumpió en la habitación. Yo estaba en el umbral, con la cara pálida pero decidida. Lo había oído todo. Carlos cruzó la habitación hacia mí en 3 zancadas. Tienes que irte. Ambas, ahora. Ana se va, dije firmemente. Yo me quedo. Absolutamente no. Soy enfermera. Si tus hombres resultan heridos, puedo ayudar. No voy a esconderme en un túnel mientras la gente muere protegiéndonos. Carlos me agarró por los hombros, sus ojos grises deslumbrantes. Esto no es un juego, María. Estos hombres te matarán, te llevarán y te harán cosas peores que la muerte para llegar a mí. No me inmuté. Sé lo que harán. He visto lo que la violencia le hace a los cuerpos. Sostuve su mirada. Pero no te dejaré enfrentar esto solo. ¿Por qué? La palabra se le escapó de la garganta. Odias mi mundo. Odias todo lo que soy. Odio tu mundo, admití, pero no te odio a ti. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y frágil. El agarre de Carlos se suavizó. Su pulgar rozó mi mejilla. Solo una vez. Entonces, quédate cerca de José. No salgas de la casa. Promételo. Lo prometo. Encontramos a Ana en su habitación, aferrada al chubasquero amarillo contra su pecho. Sus ojos estaban grandes, asustados, pero no lloraba. Algo malo está pasando, ¿verdad? Susurró. Me arrodillé ante ella, forzando una sonrisa tranquila. Vienen unas personas malas, pero el señor Carlos y sus amigos los van a detener. Necesitas esconderte un rato, ¿vale? En la habitación de seguridad de abajo. ¿Vienes conmigo? Mi corazón se rompió. Estaré justo arriba y vendré a buscarte en cuanto sea seguro. Te lo prometo. Ana miró a Carlos. Usted protegerá a María, ¿verdad?
Él se arrodilló a su lado, su voz firme a pesar de la tormenta que se gestaba dentro de él. Prometo protegerlas a ambas y siempre cumplo mis promesas. Ana asintió lentamente. Me abrazó con fuerza. Luego sorprendió a Carlos al rodear su cuello con sus pequeños brazos. Tenga cuidado, susurró. Dos guardias escoltaron a Ana a la habitación de seguridad del sótano. La vi desaparecer por las escaleras, el chubasquero amarillo, aferrado como un talismán. Entonces las alarmas estallaron, luces rojas inundaron los pasillos, las sirenas sonaron. La voz de José crepitó por la radio. Múltiples vehículos acercándose, puerta este, puerta oeste, entrada principal, vienen de todas partes. Carlos sacó su arma. Sus ojos encontraron los míos por última vez. Mantente viva, dijo. Es una orden. Luego se fue, desapareciendo en el caos, y la batalla por la finca de Carlos Delgado comenzó. 22:15. El ataque empieza. La primera explosión rasgó la puerta este, enviando llamas al cielo nocturno. Antes de que el eco muriera, el fuego de armas estalló desde 3 direcciones. Un asalto coordinado, diseñado para abrumar y aniquilar. Los hombres de iglesias se derramaron por las brechas. 50 soldados armados con armas automáticas, granadas y un propósito singular: destruir al lobo y llevarse lo que protegía. Desde el segundo piso, Carlos observaba el caos desplegarse a través de los monitores tácticos. Su rostro era de piedra, sus ojos hielo. Flanco este en retirada. Una voz crepitó por la radio. Demasiados. Mantened la línea, ordenó Carlos. Refuerzos en movimiento ahora. Él no se escondía detrás de sus hombres. El lobo nunca se escondía. Agarró su arma, una pistola personalizada que había llevado durante 15 años, y se movió hacia las escaleras. José lo interceptó. Jefe, quédate atrás, déjanos a nosotros. Mi casa, mi lucha. Carlos revisó su munición. Cubre la entrada principal, yo tomaré el este. Descendió al infierno. Las balas rompían ventanas y astillaban la madera. Los cuerpos caían a ambos lados. El aire se llenaba de humo, gritos y el olor acre de la pólvora. Carlos se movía a través de todo como un fantasma, sin movimientos inútiles, sin vacilación. Cada disparo encontraba su blanco. Era el lobo en verdad, ahora un depredador desatado, defendiendo su territorio con precisión letal. 3 hombres vinieron a por él desde el jardín. Derribó al primero con un disparo a la cabeza, al segundo con 2 rondas en el pecho. El tercero levantó su arma, pero Carlos fue más rápido, siempre más rápido. «Puerta este asegurada», gritó alguien. Pero la victoria fue hueca. Seguían llegando más atacantes. En la habitación de seguridad del sótano, yo mantenía a Ana cerca. Los sonidos de la batalla se filtraban a través de las paredes reforzadas. Un trueno distante que hacía temblar el suelo bajo nuestros pies. Ana temblaba contra mi pecho. El chubasquero amarillo aferrado como un salvavidas. «¿Está bien el señor Carlos?», susurró Ana. «No se hará daño, ¿verdad?». Acaricié el cabello de mi hermana, luchando por mantener la voz firme. «Es muy fuerte. Nos está protegiendo». «¿Promete?». Yo no podía prometer. Solo podía abrazar más fuerte a mi hermana y rezar. Los 2 guardias asignados para protegernos estaban en la puerta, con las armas listas. Hombres buenos, hombres leales, pero no sabían lo del túnel. Arriba, la voz de José crepitó en el auricular de Carlos. Segunda oleada repelida. Fuertes bajas por su parte. Aguantamos por un momento. La esperanza parpadeó. Quizás sobrevivirían a esto. Entonces la voz de José de nuevo. Urgente. «Jefe, el túnel.
Antonio les dio la ubicación del túnel. Un equipo rompió el perímetro. Se dirigen a la habitación de seguridad. La sangre de Carlos se congeló. María, Ana, se giró y corrió. En el sótano lo oí primero. Pasos, no de arriba, sino de detrás de la pared, desde dentro del túnel. Los guardias también lo oyeron. Levantaron sus armas, pero la confusión parpadeó en sus ojos. Se suponía que el túnel era secreto, seguro. La puerta de metal se abrió de golpe. Disparos estallaron en el pequeño espacio. Ambos guardias cayeron antes de poder disparar. Grité, tirando de Ana detrás de mí, buscando desesperadamente algo para usar como arma. Mi mano encontró un cuchillo en el estante de suministros de emergencia. Pequeño, destinado a cortar cuerdas, inútil contra las armas. Lo agarré de todos modos. 3 hombres emergieron del túnel. 2 soldados flanqueando una figura alta con ojos muertos y una cicatriz en la garganta. Alejandro me sonrió. «Señorita Morales», dijo amablemente, «el señor Iglesias le envía sus saludos». Me coloqué entre Alejandro y Ana, el cuchillo temblándole en la mano. «Pase lo que pase», le susurré a mi hermana. «Quédate detrás de mí». Habitación de seguridad del sótano. 23 filtros. Alejandro pasó por encima de los cuerpos de los guardias caídos, sus zapatos pulcros dejando huellas en su sangre. Sus 2 hombres lo flanqueaban, con las armas levantadas, buscando amenazas adicionales. No había ninguna. Solo una mujer con un cuchillo de cocina y una niña en un chubasquero amarillo. «Baja el cuchillo», dijo Alejandro con calma. «Solo las necesitamos vivas. Y llevarlas sanas y salvas es opcional». No me moví. Mi mano temblaba violentamente, pero mis pies permanecieron plantados. Detrás de mí, los pequeños dedos de Ana apretaban mi camiseta. «¿Quieres a mi hermana?» Mi voz salió más fuerte de lo que me sentía. «Tendrás que pasar por encima de mí». Alejandro inclinó la cabeza, casi divertido. «Valiente, estúpida, pero valiente». Levantó su pistola, apuntando a mi pierna. «Última oportunidad. Suelta el cuchillo o empezaré a quitarte piezas». «María», sollozó Ana. «Por favor, María». Mi mente corría, sin escape, sin arma que importara, sin esperanza. Entonces la puerta trasera estalló hacia adentro. Carlos Delgado entró como un huracán de furia. Golpeó al primer soldado antes de que el hombre pudiera girarse, rompiéndole el cuello con un giro salvaje. El segundo soldado disparó salvajemente, pero Carlos ya estaba en movimiento, acortando la distancia con una velocidad aterradora. Alejandro giró, pero la mano de Carlos le agarró el brazo de la pistola, desviándola. El arma se disparó hacia el techo. Llovieron escombros. Los 2 hombres chocaron, depredador contra depredador. Alejandro era hábil, entrenado en una docena de formas de combate, pero Carlos luchaba con algo más allá de la habilidad. Luchaba con rabia, con desesperación, con una furia primal de un lobo protegiendo a su manada. Intercambiaron golpes que habrían matado a hombres menores. Alejandro lanzó un golpe a las costillas rotas de Carlos. Carlos respondió con un codazo que destrozó la nariz de Alejandro. Sangre pulverizada, huesos rotos. Carlos empujó a Alejandro hacia atrás, estampándolo contra la pared de hormigón. Sus manos encontraron la garganta del ruso, apretando, aplastando. Ninguno de ellos vio al tercer soldado. El hombre había estado fingiendo estar muerto, sangrando por una herida en el costado, pero no estaba muerto, y todavía tenía su arma. La levantó hacia la espalda expuesta de Carlos. Lo vi. No hubo tiempo para pensar, no hubo tiempo para calcular. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera objetar. Me lancé entre Carlos y el arma.
El disparo resonó como un trueno en el espacio cerrado. La bala me desgarró el hombro, haciéndome girar. Me desplomé, un grito de dolor escapando de mis labios. ¡María!, rugió Carlos. Soltó a Alejandro, que se deslizó por la pared, jadeando, y se giró hacia el tirador. Un disparo. La cabeza del soldado se echó hacia atrás y se desplomó. Luego Carlos se volvió hacia Alejandro. El ruso intentaba arrastrarse, ahogándose, buscando su arma caída. Carlos cogió el arma primero. Por ella, dijo. Una bala. Alejandro Iglesias dejó de moverse para siempre. Pero a Carlos no le importaba la victoria. Ya estaba de rodillas junto a mí, cogiéndome en sus brazos. La sangre me empapaba la camisa, extendiéndose en una marea carmesí. María, María. Su voz se quebró. Abre los ojos, mírame. Mis párpados temblaron. Mi cara estaba pálida, demasiado pálida. Ana, susurré. Protege a Ana. Lo haré, lo juro, pero tienes que quedarte conmigo. ¿Me oyes? Quédate conmigo. Ana cayó de rodillas a nuestro lado, las lágrimas corriendo por su rostro. Me agarró la mano, apretando con fuerza. No me dejes, suplicó la niña. Por favor, María, no me dejes. Mis ojos encontraron los de mi hermana. Intenté sonreír. Fallé. Luego mis ojos se cerraron y me quedé inmóvil. No. La voz de Carlos apenas era humana. No, no, no. Apretó su mano contra la herida, sintiendo mi sangre caliente contra sus dedos. José, gritó por la radio. Equipo médico ahora. 23:30. La finca de Carlos Delgado. José llegó en cuestión de minutos. Los médicos se apresuraron detrás de él. Trabajaron rápido, presión sobre la herida, vías intravenosas, estabilización. Mi cara estaba blanca como un fantasma, mi respiración superficial. Necesita cirugía, dijo el médico jefe. Ahora, no podemos hacer esto aquí. Carlos me levantó él mismo, llevándome al todoterreno que esperaba. Mi sangre empapó su camisa, caliente contra su piel. No le importó. Llévala al Hospital Virgen del Rocío. Los mejores cirujanos, cueste lo que cueste. José asintió, luego dudó. Jefe, la batalla la terminaré. Ana apareció a su lado, su pequeña cara surcada de lágrimas. Agarraba su chubasquero amarillo, mirando a su hermana inconsciente. ¿María va a morir?, susurró. Carlos se arrodilló ante ella, sus manos ensangrentadas y suaves sobre sus hombros. Tu hermana es la persona más fuerte que he conocido. Va a luchar y necesito que tú también seas fuerte. ¿Puedes hacerlo? Ana asintió temblando. Vete con José, quédate con María. Iré en cuanto pueda. Observó cómo el todoterreno desaparecía en la noche, llevándose todo lo que importaba. Entonces el lobo regresó a la guerra. Algo había cambiado en Carlos. La fría calculadora se había ido. En su lugar ardía algo mucho más peligroso. Rabia pura, sin diluir. Reúnan a cada hombre que siga en pie, ordenó. Ya no defendemos. Cazamos. El contraataque fue implacable. Carlos lideró desde el frente, abriéndose paso entre las fuerzas restantes de Iglesias como una cuchilla a través del papel. Sus hombres lo siguieron, inspirados por la furia de su jefe, luchando con una ferocidad renovada. Empujaron a los rusos hacia atrás, a través de los jardines, más allá de las puertas, hacia las calles. Carlos se movía a través de la carnicería como la muerte misma. Cada tirón del gatillo era por María. Cada enemigo que caía era pago por su sangre.
A las 2:00 am, el ejército de Iglesias estaba destrozado. Los supervivientes huyeron en la noche. Los heridos suplicaron una misericordia que no recibirían. Pero Carlos no había terminado. Encontró a Manuel Iglesias escondido en un almacén abandonado a 3 kilómetros de la finca. El ruso intentaba llegar a su vehículo de escape, rodeado por sus últimos 4 guardaespaldas. Murieron en segundos. Manuel retrocedió mientras Carlos avanzaba, su traje caro rasgado, su arrogancia finalmente resquebrajándose. «Espera». Manuel levantó las manos. «Podemos hacer un trato. Territorio, dinero, lo que quieras». Carlos siguió caminando. «Estás destruyendo todo por... ¿qué? ¿Una mujer?» Manuel rió desesperadamente. «Eres el lobo. No tienes sentimientos. No tienes familia». La voz de Carlos era hielo. «Tengo familia ahora». Los ojos de Manuel se abrieron. Por primera vez el miedo real cruzó su rostro. «Las tocaste», dijo Carlos, deteniéndose a 1 metro de distancia. «Enviaste hombres para hacerles daño, para llevárselas. Era un negocio. Fue personal». Carlos levantó su arma. «Y esto también lo es. Por favor, quería saber qué rompe al lobo». El dedo de Carlos se apretó en el gatillo. «Ahora lo sabes. Amenaza a mi familia. Y me convierto en algo peor que cualquier lobo». Un disparo. Limpio. Final. Manuel Iglesias se desplomó en el suelo. Su reinado terminó en un almacén sucio por un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena matar. El amanecer irrumpió en Sevilla mientras Carlos salía. El cielo se volvió rosa y dorado, indiferente a la sangre que se había derramado. Su teléfono sonó. «José, jefe, María ya ha salido de cirugía». Pero la voz de José vaciló. «Perdió mucha sangre. Los médicos no saben si despertará». Carlos estaba corriendo antes de que terminara la frase. La guerra había terminado, pero la lucha por María acababa de empezar. Hospital Virgen del Rocío, 6:00 am. Carlos irrumpió por las puertas de urgencias con un aspecto fantasmal. Sangre, en parte suya, en su mayoría no, manchaba su camisa rasgada. Suciedad y pólvora surcaban su rostro. Sus ojos eran salvajes, desesperados, buscando. Las enfermeras retrocedieron asustadas. Los guardias de seguridad buscaron sus radios. Entonces José apareció, interceptando a Carlos antes de que estallara el caos. «Por aquí, jefe. Lo tengo todo arreglado. Habitación privada. Los mejores médicos de la ciudad». Se movieron por pasillos estériles que olían a antiséptico y tristeza. Carlos no veía las escaleras. No oía los susurros. Solo veía la puerta al frente. La puerta que lo contenía todo. Yo yacía inmóvil en la cama del hospital, rodeada de máquinas que pitaban y zumbaban. Tubos salían de mis brazos. Monitores registraban mi ritmo cardíaco en ondas verdes. Mi cara estaba pálida, tranquila, demasiado tranquila, como si ya me hubiera deslizado a un lugar que él no podía seguir. Carlos se hundió en la silla junto a mi cama y me tomó la mano. Estaba fría. «María». Su voz se quebró. «Estoy aquí». No respondí. Las máquinas mantuvieron su ritmo constante, indiferentes a su dolor. En un rincón, Ana estaba acurrucada en un pequeño sofá. El chubasquero amarillo la envolvía como una manta. Ya no lloraba. No le quedaban lágrimas, solo ojos hundidos mirando mi forma inmóvil. «Señor Carlos». Su voz era diminuta. «¿María va a despertar?» Carlos miró a la pequeña que había iniciado todo esto, que lo había sacado de un río y había cambiado todo su mundo. No tenía una respuesta. Por primera vez en su vida, no tenía nada. Abrió sus brazos y Ana se subió a ellos,
apretando su cara contra su pecho. No lo sé, susurró, pero nos quedaremos aquí hasta que lo haga. Pasaron 3 días. Carlos no abandonó la habitación. Durmió en la silla, comió lo que José le trajo, se duchó en el pequeño baño adjunto a mi habitación. Su imperio funcionaba sin él. No le importaba. José observaba desde el umbral, siendo testigo de algo que nunca creyó posible. El lobo, el hombre que había construido un imperio sobre el miedo y la sangre, reducido a una vigilia de esperanza. Vulnerable, roto, humano. Carlos me hablaba constantemente. Me contaba sobre su infancia, las cosas que nunca había compartido con nadie, sobre la receta del pan de su madre, sobre la primera vez que mató a un hombre y cómo vomitó después, sobre el vacío que había vivido en su pecho durante 30 años. Tú lo llenaste, murmuró la segunda noche, sosteniendo mi mano contra su mejilla. Tú y Ana, llenasteis todos los lugares vacíos. La tercera noche, el agotamiento finalmente lo venció. Apoyó la cabeza en el borde de mi cama, sus dedos aún entrelazados con los míos. El sueño lo arrastró, oscuro y sin sueños. 3 a.m. Algo se movió. Al principio, Carlos pensó que estaba soñando. Un espasmo, un aleteo, tan tenue que podría haber sido imaginación. Luego volvió, más fuerte, los dedos curvándose contra su palma. Los ojos de Carlos se abrieron de golpe. Mi mano se movía, lenta, débil, pero se movía. Mis párpados temblaron 1, 2 veces, y luego, imposiblemente, milagrosamente, se abrieron. La habitación del hospital. 3:15 a.m. El corazón de Carlos se detuvo. Mis ojos verdes, nublados por la confusión y el dolor, pero inconfundiblemente vivos, lo miraron. Parpadeé lentamente, tratando de enfocar. Mis labios agrietados se abrieron. Tú. Mi voz era apenas un susurro, áspera por los días de silencio. Tienes un aspecto terrible. Un sonido escapó de la garganta de Carlos, mitad risa, mitad sollozo. Lágrimas que no había derramado en 20 años corrieron por su rostro. Casi mueres por mí, logró decir. ¿Y te preocupa mi aspecto? Intenté sonreír. Salió como una mueca de dolor, pero fue lo más hermoso que Carlos había visto jamás. Ana, respiré. ¿Dónde está Ana? Está aquí. Está a salvo. Te ha estado esperando. Como si la hubieran invocado por su nombre, Ana se movió en el sofá. Sus ojos se abrieron, aún pesados por el agotamiento. Entonces me vio despierta, viva, mirándola. María. La niña voló por la habitación, lanzándose sobre la cama con suficiente fuerza como para que los monitores pitaran alarmados. Escondió su cara en mi cuello, sollozando. «Estás despierta. Tenía tanto miedo. Pensé que me ibas a dejar como mamá y papá». Mi brazo bueno rodeó a Ana, abrazándola con fuerza. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, mezclándose con las de mi hermana. «Estoy aquí», susurré. «No me voy a ir a ninguna parte. Lo prometo». Nos abrazamos durante un largo momento. Dos hermanas que ya habían perdido tanto, aferrándose a lo que quedaba. Luego Ana se apartó y se volvió hacia Carlos. Su pequeña cara estaba seria, más adulta que sus 9 años. «Gracias», dijo solemnemente. «Gracias por proteger a mi hermana». Carlos no podía hablar, solo asintió, su garganta demasiado apretada para las palabras. 1 hora después, Ana se había vuelto a dormir, acurrucada a los pies de mi cama como un cachorro. El chubasquero amarillo la cubría como una manta. Yo observé a mi hermana dormir, luego me volví hacia Carlos. No se había movido de su silla, no me había soltado la mano. «Has estado llorando», dije suavemente. Él no lo negó. «Casi te pierdo. Eso
¿Eso importaría más de lo que nada ha importado en toda mi vida? Estudié su rostro, el agotamiento, las huellas de lágrimas, la vulnerabilidad que nunca había mostrado a nadie. Me importas. De verdad, tú y Ana me salvaron. Su pulgar trazó círculos en mi palma, no solo del río, de mí mismo, de la oscuridad en la que he vivido durante 20 años. Se inclinó, sus ojos grises intensos. Lo voy a dejar atrás, María. La organización, la violencia, todo. Se lo entregaré todo a José. Carlos, he vivido en las sombras toda mi vida, pero tú y Ana son mi luz, y quiero ser digno de esa luz. Su voz se quebró. Quiero ser un hombre del que puedas estar orgullosa, un hombre que merezca estar a tu lado. Busqué en sus ojos cualquier rastro de engaño. No encontré ninguno, solo una honestidad cruda y aterradora. ¿Hablas en serio? Nunca he hablado más en serio sobre nada. El silencio se extendió entre nosotros. Fuera, los primeros destellos del amanecer pintaban el cielo de rosa. Finalmente hablé. De acuerdo. Mi voz tembló. Podemos intentarlo. Carlos levantó mi mano a sus labios, presionando un suave beso contra mis dedos. Luego se inclinó y presionó sus labios en mi frente, suave, reverente, como una oración. Gracias, susurró contra mi piel, por todo. 6 meses después, el imperio de Carlos Delgado ya no existía. Él había cumplido su promesa. Cada operación ilegal desmantelada. Cada euro sucio convertido en fundaciones benéficas. José Marín ahora dirigía los negocios legítimos, bienes raíces, consultoría de seguridad, empresas de importación, todo limpio, todo legal, todo transparente. El lobo se había desprendido de sus dientes. Yo me recuperé por completo. La cicatriz de mi hombro se desvaneció hasta convertirse en una delgada línea plateada. Un recordatorio permanente de la noche en que elegí el amor por encima de la seguridad. Volví al Hospital Virgen del Rocío, pero ahora solo trabajaba turnos de día. Se acabaron los turnos dobles, el agotamiento. Tenía una familia a la que volver. Y Ana, mi brillante y valiente Ana, florecía en uno de los mejores colegios privados de Sevilla. Sus profesores se maravillaban de su amabilidad, su sabiduría, su capacidad para ver lo bueno en todos. Hizo amigos fácilmente. Reía a menudo. Finalmente volvió a ser una niña. Ya no vivíamos en la fortaleza. Nuestro nuevo hogar era una modesta casa en los alrededores, 3 dormitorios, un porche envolvente, un jardín que Carlos cuidaba con sorprendente dedicación. Rosales bordeaban el camino. Tomates crecían en el patio trasero, un columpio bajo un viejo roble. Carlos aprendió a ser una persona corriente. Llevaba a Ana al colegio cada mañana. Le preparaba el almuerzo con notas escritas a mano. La ayudaba con los deberes en la mesa de la cocina. Cocinaba la cena la mayoría de las noches. La receta del pan de su madre se había convertido en una tradición semanal. Se unió a la vigilancia vecinal. Saludaba al cartero. Lo observé transformarse día a día. Los bordes duros se suavizaron. Las sombras en sus ojos se levantaron. El hombre que una vez había comandado un ejército de criminales ahora discutía con una niña de 9 años sobre la hora de ir a la cama. Fue, me di cuenta, lo más hermoso que había presenciado nunca. La boda fue pequeña, íntima, perfecta. La celebramos en nuestro jardín un domingo por la tarde de primavera. Los cerezos en flor flotaban en el aire como nieve rosa. Las sillas plegables albergaban a nuestro puñado de invitados. José, unas pocas enfermeras del hospital de Grace, algunos vecinos que se habían hecho amigos. Ana fue la niña de las flores y dama de honor,
y coordinadora de bodas autodesignada. Llevaba un vestido amarillo, del mismo tono que el chubasquero de su madre, y se tomó sus deberes muy en serio. Yo floté por el pasillo con un sencillo vestido blanco, mi cabello oscuro suelto sobre mis hombros, mis ojos verdes brillantes de lágrimas. Carlos esperaba en el altar con un traje negro, luciendo más nervioso de lo que nunca había estado al enfrentarse a señores del crimen rivales. Cuando llegó el momento de los votos, habló de memoria. Hace 6 meses yo era el lobo, temido, solo, viviendo en una oscuridad tan completa que había olvidado cómo era la luz. Su voz tembló. Luego, una niña pequeña con un chubasquero amarillo me sacó de un río. Ella no vio un monstruo, vio a una persona que necesitaba ayuda y me salvó. Miró a Ana, que le devolvió la sonrisa radiante, y luego a su hermana. Esta increíble, terca y valiente mujer me salvó de nuevo. No de ahogarme, sino de mí mismo. Se volvió hacia mí, tomándome las manos. María, me diste una razón para vivir, una razón para cambiar, una razón para convertirme en alguien digno de estar a tu lado. Las lágrimas corrieron por su rostro. No las ocultó. Prometo amarte a ti y a Ana hasta mi último aliento. Prometo ser el hombre que mereces. Prometo pasar cada día ganándome el regalo que me has dado. Yo también lloraba. Apreté sus manos con fuerza. Te quiero, susurré. A los dos. Ahora somos una familia. Ana ya no pudo contenerse más. Se lanzó entre nosotros, rodeándonos a ambos con sus brazos. Tengo una hermana y un hermano ahora, anunció a todo el mundo. Tengo una familia entera. Los invitados rieron entre lágrimas. José estaba al fondo, secándose los ojos con un pañuelo, fingiendo que tenía alergias. Más tarde, mientras el sol se ponía detrás de nuestra casita, los tres estábamos sentados en el columpio del porche. Ana dormitaba en el regazo de Carlos. Su vestido amarillo arrugado, su mano aferrada a la esquina del chubasquero de su madre, ahora cuidadosamente conservado en una vitrina que colgaría en nuestra sala de estar para siempre. Yo me apoyé en el hombro de mi marido, viendo aparecer las primeras estrellas. ¿Feliz?, pregunté suavemente. Carlos miró a la mujer a su lado, a la niña en sus brazos, al hogar que habían construido juntos de las cenizas de su antigua vida. Por primera vez en su vida, dijo, «Estoy en casa». ¿Y hoy qué? Han pasado ya más de 2 años desde todo aquello, desde el día que mi mundo, nuestro mundo, se puso patas arriba y luego, lentamente, se recompuso de una manera que nunca hubiera imaginado. Ana se graduó de primaria como la mejor de su promoción. Dio un discurso sobre pequeños héroes. Contó cómo mamá decía que no todos los héroes llevaban capa. A veces llevan chubasqueros amarillos. A veces son enfermeras que trabajan demasiado. Y a veces son hombres de aspecto temible que solo necesitan que alguien crea en ellos. Nos miró a Carlos y a mí sentados en primera fila. Yo con 7 meses de embarazo de nuestro primer hijo. Dijo que un pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo, puede salvar una vida, puede crear una familia, puede convertir a un lobo en un padre. Las palabras de mi hija. A veces me parece que Ana lo entiende todo mejor que nosotros, los adultos. Ella nunca juzgó, solo amó. Y yo sigo siendo yo. Una enfermera, una madre, una hermana y la esposa de Carlos. Pero, ¿realmente todo terminó bien? ¿La felices para siempre es tan perfecta como la pintan? No lo sé. Hay días en que la sombra de su pasado, de lo que fue, de las cosas que hizo, todavía se cierne sobre nosotros. Hay momentos de quietud en los que pienso, ¿y si esto fuera un error? ¿Y si esta paz fuera solo una tregua? Luego miro a Carlos, jugando con nuestra hija en el jardín,
o hablándome con esa calma que ha aprendido a cultivar, y veo a un hombre que se esfuerza cada día por ser mejor. Lo veo cuidar el jardín con una dedicación que me desarma. Lo veo hablar con Ana, y ahora con nuestro bebé en camino, con una ternura que nunca pensé que existiría en él. ¿Eso significa que todo está resuelto, que el pasado ha sido borrado? No, el pasado siempre está ahí. Las cicatrices en su cuerpo, en su alma y en la mía también, son un recordatorio constante. Pero ¿qué es la vida sino un montón de decisiones imperfectas, de emociones revueltas y de caminos inciertos? La verdad es que no hay respuestas fáciles. A veces pienso que es lo mejor que nos pudo pasar. Otras, que fue una locura. Quizás ambas cosas sean ciertas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco y negro, nada es perfecto, pero es nuestra, es mi historia, y de alguna manera encaja, funciona. Es lo que tenemos, lo que construimos, y eso supongo es suficiente.